Bueno, el momento de la inundación fue algo terrible. No había forma de atajar el agua, ¿no? Que se venía y se venía. Y de tantas décadas que se viene trabajando y ver cómo el agua fue llevando todo, la verdad que fue muy terrible, la verdad que doloroso para toda la familia. Sin la ayuda del Estado no podría seguir adelante porque perdí todo. De vuelta a construir los corrales, a construir los alambrados. Y a mí me dieron un subsidio, que eso, mediante eso puedo seguir trabajando. Desde siempre el gobierno de Pepo estuvo presente. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, como todos los sábados, a las 13 en punto, en un verdadero desafío. Y saben ustedes que mañana hay elecciones presidenciales, y eso, en alguna medida, nos limita a tocar algunos temas. Y nos pareció más que interesante, en este sábado, aprovechar sobre temas como la educación, la economía, el desarrollo, la industria. Por eso invitamos a profesionales y referentes que tienen mucho que ver en esto en la provincia del Chaco y a los jóvenes que nos acompañan todos los sábados. Tampoco nadie desconoce que en el mundo ha habido cambios estructurales en la vida de los más jóvenes. Cambiaron el lenguaje, el comportamiento, la emancipación, las exigencias laborales, los formatos y tantas otras cosas como resultado de la tecnología y de otros formatos del sistema que los obliga a adoptar ciertas y determinadas actitudes. Pero también es cierto de que hay muchos jóvenes que no han recibido en este país una formación educativa como corresponde, que les permita salvar las diferencias sociales que hay entre muchos de ellos y que nos da como resultado que hay hoy en la Argentina 2 millones de chicos que no estudian ni trabajan. Un verdadero desastre. Y cuando hablaba de todo esto, estas situaciones que viven los jóvenes y nosotros, fue muy diferente. Nosotros teníamos 3 etapas en la vida. La etapa de la formación y la capacitación. La segunda, que era la etapa del trabajo, de la consolidación y de la formación de una familia. Y la tercera, llegar a la tercera edad con
jubilación que nos permitiera tener una vida digna con el resultado del esfuerzo de 40 o 50 años de trabajo. Hoy las cosas son diferentes, el mundo está globalizado, la llegada de la tecnología cibernética ha cambiado todos los rumbos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a conocer la opinión de los jóvenes, porque normalmente estos temas en casa no se suelen hablar. Y a diferencia de todos los desafíos anteriores, yo esta vez voy a iniciar con los chicos que me acompañan todos los sábados. Adelante. No, yo por ahí lo que quiero hacer, vos hablaste de que había más de 2 millones de jóvenes que eran ni estudian ni trabajan. Correcto. Entonces lo que yo por ahí quiero a que nos acordemos y quiero que me corrijan si estoy en lo incorrecto, quitándome toda subjetividad, decir que, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que la ONU nos obliga a que el PBI, ¿sí?, lo destinemos mínimamente un 6% a la educación en un país? Jaja. Bueno. Vos sabés, yo estaba leyendo y me quedé, o sea, anonadada. ¿Vos sabés cuánto se destina hoy en día al país? Un 2%. ¿Y vos sabés cuánto se destina para pagar la deuda externa? El 7% del PBI. Sergio Soto es exministro de Educación, profesor y todo lo demás. ¿Es así, Sergio? Sí, la cifra que menciona... ¿Tu nombre? Paulina. Paulina. La cifra que menciona Paulina tiene que ver con lo que sucedió en la República Argentina en materia de inversión educativa en los últimos 4 años, exactamente. La disminución del Producto Bruto Interno con relación a educación, con relación al tiempo anterior fue exactamente, no es exacto el número, pero hay una reducción importante. Pasamos del 6,3% del PBI destinado a educación y en términos de estructura consolidada el 6,7% en el 2015 a menos del 3% en la actualidad. La mitad. En la actualidad. Y con un ajuste feroz fundamentalmente que recayó sobre 3 aspectos fundamentales de los sistemas educativos. El financiamiento para infraestructura, programas de formación, capacitación es una de las dimensiones fundamentales. La inversión en materia de infraestructura educativa cayó drásticamente en cerca de un 80%. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el de los salarios docentes. El poder adquisitivo de los salarios docentes en términos generales en la República Argentina hoy tuvo una incidencia relativa cerca del 30%. O sea, un docente en la República Argentina hoy puede acceder a un salario que tiene un poder adquisitivo de un 30% menos de lo que tenía hace 4 años. Claro. Y la tercera dimensión tiene que ver con la posibilidad de los papás y las mamás de efectivamente sostener a los niños y a los jóvenes en los establecimientos educativos, producto de que todo el universo laboral y la posibilidad de acceso a determinados bienes ha sido drásticamente reducida. Pero también hay otra cuestión, como estaba diciendo nosotros, el tema del salario de los docentes. Habíamos hecho también un programa en relación al salario de los docentes, advirtiendo de que había muchas irregularidades de muchos docentes contratados que justamente había un docente cada 3 alumnos, que habría justamente una irregularidad en la infraestructura, ¿sí?, de la parte educacional, porque precisamente se estaba pagándole a más gente de la que se necesitaba para educar. Además, también estábamos haciendo mención con los chicos, la falencia que fue del sistema educativo en la cuestión polimodal, por ejemplo. Yo vengo de la polimodal y educacionalmente fue un sistema que no sirvió en lo absoluto. Hoy por hoy, no sé, mis compañeros que son un poco más jóvenes, ellos tienen otro sistema y ellos me podrán decir si hubo una mejoría desde el sistema polimodal al que ellos están teniendo ahora, porque la verdad también muchos jóvenes de la actualidad se presentan con un cambio de paradigma social y global, que es esto que precisamente estamos más globalizados, como dijo Jorge, estamos más comunicados, y lo que se nos pide en las empresas es otro tipo de resolución de cualquier tipo de problema que la que estábamos afrontando en el secundario. A mí antes me presentaban que tenía que saber hacer el libro diario, por ejemplo, porque estaba en el área polimodal, y hoy por hoy una empresa no necesita que yo sepa hacer el libro diario, porque para eso puede pedir a un contador, ¿sí?, no a un joven que está egresado de un secundario. Necesita que se tenga otro tipo de visiones. Andrés, vos en tu empresa, ese presidente de la Unión Industrial del Chaco, además empresario, las exigencias para que entren los chicos a laburar ahora, ¿son menores, mayores? ¿Cuál es como eran antes? ¿Están más capacitados, menos capacitados? ¿O llegan y no te
a ver, no reúnen las condiciones que vos necesitas para que entre a laburar un tipo en tu fábrica. A ver, nosotros lo divido en dos áreas, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con producción, en mi empresa, particularmente una empresa que tiene más de 40 años de trayectoria, donde tenemos el personal con mucha antigüedad, sobre todo lo que tiene que ver con personal de planta, de producción me refiero, ¿no? Luego en la parte administrativa, en la comercialización, en marketing y otros sectores, sí por ahí hay mayor rotación, porque es más fácil también conseguir ese personal, porque hay más capacitación en esas Sí, áreas, claro. y obviamente también porque tiene que ver con el dinamismo del mercado, ¿no es cierto? No son las mismas exigencias hoy para poner un producto en la calle que la que había hace 10 o 15, 20, ni hablar de 40 años atrás, ¿no es cierto? O sea, hay muchos más estudios, hay muchas más cosas que uno tiene que atender al momento de dirigir una empresa que tiene que tener en cuenta. En consecuencia, cuando se rodea, cuando forma su equipo, en determinados sectores necesita gente más capacitada. Es también como una preocupación del sector más joven el hecho de poder encontrar una salida laboral, tanto de las personas como ingresan del colegio secundario y dicen, bueno, no quiero profesionalizarme en una carrera universitaria, prefiero empezar a trabajar. Entonces, para mí, desde que una empresa no lo contrate o no, por ahí también no viene desde el lado de que necesita que esa persona esté más capacitada, porque se podría invertir en capacitación para el empleado, ¿no? Pero por ahí también para la empresa viene siendo algo imposible contratar nuevos trabajadores. Por ahí también el cambio tendría que hacerse en una estructura para que la empresa sea más fácil contratar a nuevo personal. Yo quería una sola observación al respecto, ¿no? Normalmente los sistemas educativos expresan los principios aspiracionales del conjunto de la sociedad. Y dentro de ese conjunto de la sociedad hay sectores, y siempre hay sectores que están en pugna. A partir del análisis que hacía Cristian, eso me llevó a entender que hay una serie de preocupaciones que evidentemente no fueron convenientemente resueltas, claro. que no están satisfechas, Claro. independientemente si uno está más de acuerdo o menos de acuerdo. Seguro. Lo concreto se expresa de esa forma y tiene un montón de componentes que seguramente la van referenciando. Por eso es importante entender que los sistemas educativos en realidad reflejan las aspiraciones de una sociedad, del colectivo, y ese colectivo tiene múltiples manifestaciones. Una de las necesidades es la necesidad de insertarse en el mundo laboral, pero hay otra necesidad que es superior, que es el bien común, y ese bien común refleja una serie de objetivos que tenemos como sociedad. Por ejemplo, la disminución de las desigualdades, el acceso igualitario a los sistemas, tener mejor calidad educativa en términos globales. Calidad educativa no significa solamente lo que se entiende como segmentación del sistema educativo, sino que la calidad educativa es si verdaderamente el sistema en su conjunto satisface las demandas de la sociedad con todo lo que eso significa. Y dentro de eso hay que contemplar los distintos intereses que existen adentro de la sociedad. No es lo mismo, con esto termino, no es lo mismo educar en un contexto de absoluta desigualdad que educar para una empresa altamente especializada. O sea, no es lo mismo la misma necesidad la que va a tener un niño en nuestra provincia de la que puede tener determinado sector de la sociedad que necesita un producto, una producción altamente especializada. Seguramente no van a ser las mismas características. A ver, sumando lo que dice Sergio, que obviamente coincido, desigualdades dentro de la República Argentina tenemos en todos los aspectos, en todos los sectores. Sí. Miremos la variable que quieras, hay unas desigualdades terribles. Pero aparte de eso, hay una cuestión que ustedes se sorprenderían. Nosotros hicimos un trabajo durante meses de encuestas en el último año de los colegios secundarios en toda la provincia. Y encuestando a los chicos, las expectativas que tenían son absolutamente distintas. Hay una disociación impresionante entre lo que los chicos del último año del secundario pretenden para su futuro y de lo que el sector productivo, industrial, comerciante, agropecuario y demás requiere. ¿Cierto? ¿Cuál fue el resultado de esa El resultado encuesta? es que la mayoría de los chicos las expectativas son o peluquería o alguna de las fuerzas, ya sea policía, gendarmería, o algunas de esas áreas, ¿no es cierto? Un trabajo seguro, por ahí muchos entran en el menor esfuerzo quizás.
Sí, Si bien hay un determinado tiempo de adaptación, tengo entendido en las Fuerzas Armadas, pero la mayoría... Pasa que eso tiene que, disculpa que te interrumpa, eso tiene que ver con que hoy en día el empleador prefiere elegir a una persona que no tenga un título para no pagarle el título y prefiere elegir a una persona que no tenga el título. ¿Se entiende o no a lo que voy? No, yo no creo que sea así. No, Yo no creo que sea así. Creo Desde el punto de vista de la empresa que requiere, uno querría obviamente tener personal capacitado. ¿Por qué? Porque el beneficio, el costo marginal que tiene para una empresa es mucho menor que el beneficio que le reditúa ese personal capacitado. O sea que eso la verdad que no creo que sea la mayoría de los casos. Al contrario, muchas veces sucede en provincias como la nuestra, donde requiere personal que no lo tenemos. O sea, si yo tuviera que salir hoy a buscar, voy a cambiar de rubro, otra persona, un panadero, tuviera que salir a buscar un maestro panadero capacitado, especializado, seguro que no lo va a encontrar. No hay. No hay. Es una falla del Y lo mismo sistema. pasa con una metalúrgica. Si tengo que salir a buscar un profesional idóneo, capacitado en soldadura de acero inoxidable con una TIC, no lo va a encontrar. O un tornero O carpintero. un tornero, o sea, Por eso, y esto, miren, en el sector que mires pasa lo mismo. Es como que la industria se puede adaptar, digamos, a las capacidades de la sociedad, a la educación que hay, pero también de la parte juvenil hay como un conformismo. Así como decía, el menor esfuerzo, o también de que yo voy a estudiar algo que yo sé que es seguro. Por ejemplo, entrar a las Fuerzas Armadas, yo sé que es seguro y después de eso voy a tener un sueldo sostenible, digamos. Y en cambio, que si yo estudio arquitectura y al final termino perdiendo años y me conformo, digamos, con terminarse de ser arquitecto y al final no tengo un empleo sostenible. Sí, y a eso sumale una cuestión también social que tiene que ver con que mucha gente ve como el futuro de su vida ligado al sector público, ¿sí? Ven como la salvación. Y la verdad que esto es un problema. No podemos seguir pretendiendo que el futuro de nuestra juventud sea ingresar al Estado. Pero es una cuestión también de una falla del sistema educativo, por lo menos yo lo puedo ver así. Tuve la oportunidad de trabajar en una escuela en Vilelas, en el programa CAICAJ, que seguramente el ex ministro lo debe conocer, y también preguntando las aspiraciones de los chicos que si bien todavía están en primaria, no pretenden mucho más, pero porque ven como que una carrera universitaria está fuera de sus ideales académicos, digamos, no tanto económicos o sociales, porque tenemos la oportunidad de que la educación sea pública y gratuita. Entonces por ahí también se ve eso. Claro, pero a eso también tenemos que agregar la falencia económica que tenemos como sistema nacional Bueno, y ahí provincial, está- porque ahí- también ¿a dónde precisamente... llega hoy? Hay algo que dijo uno de los chicos hace un rato, que el sistema o las empresas, sin mal no entendí, se tiene que adaptar a los jóvenes hoy en día. Eso es lo que Claro, se puede. Para mí, creería yo, no sé, por ahí tengo algunos años más que ellos, pero yo creo que en ese punto me parece que la cosa no viene por ese lado, y ahí estamos también dándole un pie a hacer las cosas mucho más fáciles. O sea, tengo entendido yo que creo que una persona cuando va a salir a insertarse en el mundo laboral tiene que adaptarse de acuerdo hacia dónde va a apuntar, qué tipo de empleo va a conseguir y adaptarse a esa compañía. Para mí, desde mi punto de vista, creo que la compañía no tiene que adaptarse a los jóvenes de hoy, pero me refiero puntualmente, desde lo que decías vos, al conformismo. Que creo yo que hoy una empresa, alguien que te va a tomar, yo creo que a la hora de presentarte en una entrevista, no te va a decir qué te gustaría o, a ver, no sé... nos adaptamos a la manera en la cual vos pensás. Sergio, ¿no va falta por ese una lado. compatibilización entre las sí, necesidades de una sociedad y la educación propiamente dicha? En los Estados Unidos, por ejemplo, hicieron una fábrica de pintura, me acuerdo, cerca de, en Florida, cerca de la fábrica de aviones, ahí de la NASA. Hicieron una fábrica de pinturas que se adaptaba a las necesidades de las instalaciones de la región, de la zona. Y acá no tenemos ingeniería en algodón, no tenemos ingeniería textil, por ejemplo, en la provincia que produce el 69% del algodón del país. Entonces, son situaciones absolutamente atípicas, y ahí me parece que hay una fractura entre las necesidades y la posibilidad que tiene los funcionarios de instrumentar políticas adecuadas, ¿no? Lo que sucede, o sea, primero que los procesos no son estáticos, son absolutamente claro, dinámicos, claro. Y las cuestiones se van modificando, y hoy hay un mundo que es altamente volátil. Hay un sinnúmero, justamente lo conversábamos hace un ratito antes de empezar el programa con Jorge,
que hay un problema que existe a nivel internacional y que seguramente Andrés lo va a saber explicar mucho mejor que yo. Yo no soy economista, pero sí me interesan mucho las cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando, con lo que le pasa a esta humanidad. La reproducción del capital financiero es mucho más rápida que la reproducción del capital productivo. Claro. Hoy sí. Entonces, al producirse ese fenómeno, que es un fenómeno global, se incrementan las desigualdades. Entonces, como que vos estás intentando, lo voy a poner en esta forma para que lo entienda el televidente, para que hablemos un lenguaje común. Es como si vos estuvieras intentando bajar un jet con una gomera y con un balín que no está terminado de secar todavía. Entonces, es muy difícil. Los sistemas educativos dan cuenta de las aspiraciones generales de la sociedad, y las aspiraciones generales de la sociedad son muy diversas. No es lo mismo. Miren, hace un tiempo me tocó participar en una charla y uno de los expositores hacía el siguiente ejercicio con el público. Le preguntaba a todo el público: ¿cuántos de ustedes tuvieron abuelos que hayan terminado la escuela secundaria? 5 levantaron la mano, de un público aproximadamente de cerca de 500 personas. Después le preguntó: ¿cuántos de ustedes tuvieron papás que hayan podido terminar la escuela secundaria? Levantaron aproximadamente 100 o 120 la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que hayan terminado la escuela secundaria? Levantaron la mano casi todos. Es decir, también hay que ver los procesos no como una foto, sino como una película, para poder entender mejor algunas cosas, porque si no, y en esto también Andrés seguramente va a tener un mejor análisis que yo, nosotros no podemos solamente educar en función de lo que necesitan las empresas. Nosotros necesitamos educar en función de los objetivos que tenemos como país. Sí, como y sociedad. ahí se incluye el combate a la desigualdad, la distribución democrática del conocimiento, las aspiraciones generales, el progreso técnico, la compatibilización de los desarrollos regionales, las necesidades de formación técnica, Claro, académica. es una sumatoria de una suma de cosas. acciones, claro. A eso Sin me duda. refiero. Por eso, pero es como un sistema que se adapta, digamos, o sea, como usted bien dice, no se adapta a las necesidades de la industria, También. de la producción, pero sí se adapta a las necesidades que tiene el país para poder salir adelante. Pero así también... Y eso como también usted está en duda. decía, Pongámoslo siempre en duda por las dudas. Debería. Debería. Es Es la muy idea. maniable todo Es eso. la idea. Pero también sobre las necesidades de la sociedad, supongamos combatir Sí. la desigualdad. También en la libertad de poder expresar sus propias ideas, a muchos no les va a gustar. Yo le digo desde mi punto de vista juvenil, a causa de una colonización informática que hay a través de las redes sociales, porque uno ve, qué sé yo, que en España se hacen dólares, se hacen euros solamente a través de una computadora. Entonces ahí es donde proviene el conformismo, por una colonización informática que nosotros vemos del desarrollo de otros países en la juventud. Sin duda, claro. A ver, el diseño de políticas públicas y particularmente en este caso de políticas educativas tienen que ver múltiples factores. O sea, no solo uno puede atender a las necesidades que tiene el sector productivo, la industria, el comercio, las empresas de servicio, el sector de los jóvenes, sino uno tiene que trazar una política macro en función de qué es lo que pretende como país y a dónde quiere llegar. Es una brecha que traspase todos los sectores, digamos. Absolutamente. Pero que no deje de lado a ninguno tampoco. Claro. Exacto. Claro. Precisamente estamos ante ese problema de cómo poder zanjar esa brecha, porque precisamente... Eso es lo que queremos interpretar de lo que vos estás señalando. Por claro. eso las críticas que me parecen adecuadas. Claro, porque precisamente uno de los mayores problemas que tenemos es que también los jóvenes hoy por hoy se encuentran con que el paradigma profesional no es acorde a la realidad que uno vive, y mucho menos acorde a la realidad global. Por ejemplo, hay carreras que hoy por hoy abogacía solamente sirve para las cuestiones administrativas públicas mayoritariamente. Muy pocos abogados hoy por hoy están jóvenes recibidos litigando. La mayoría están apuntando a trabajar en dependencia del Estado. En esta zona, como por ejemplo en Chaco, carreras como la ingeniería en construcción, arquitectura, son carreras que como no está la industria avanzada, la construcción está avanzando, decae y no da una suerte de necesidad de los jóvenes de estudiar esa carrera. Y hay carreras que a nivel global como ingeniería ambiental, ingenierías en nanotecnología o neurociencias,
que están empezando a ver en Buenos Aires, por ejemplo, tengo entendido, tienen un poco más de intención y de llama un poco más a los jóvenes porque precisamente acompaña el mercado global, porque ven salidas que pueden tener en otras partes del mundo, aunque sea para trabajar por medio de una computadora o internet, como dijo acá mi compañero, que es como muchos jóvenes hoy ven que ocurre en la realidad. Justamente hay un grupo de chicos, 2 cantantes españoles que empezaron haciendo canciones resumiendo anécdotas de historia y hoy por hoy son un hit a nivel mundial, tanto que en México los contrataron a ellos para que hagan justamente libros educacionales infantiles. No solamente en el tema de educación, sino también en entretenimiento. Hoy creo que lo vemos mucho, no solamente en los jóvenes, sino también en los niños. Esto de los gamers, de los jugadores que sirven como, digamos, un programa de entretenimiento que también a ellos les reditúa cierta cantidad de dinero. Es decir, como que ellos ven la posibilidad de ellos también hacer lo mismo y se alejan, digamos, las bases del desarrollo educacional de nuestro país. Bueno, llegó el momento de un corte publicitario y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Resistencia más conectada. En nuestra gestión construimos pavimento urbano en más de 80 barrios de la ciudad. En 4 años hicimos más obras que en 32 años anteriores, beneficiando a más de 10.000 familias. Somos un equipo trabajando junto a vos. Municipio de Resistencia. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Bien, ya estamos en el segundo bloque. Vamos a ir con una batería de testimonios. Salimos a la calle a preguntarle a los vecinos de esta ciudad, como lo hacemos siempre, qué opinaban respecto al interés que le despierta a los jóvenes los grandes temas nacionales. Y esta fue la respuesta. Los que tienen, digamos, preparación, yo estimo que sí. O sea, los que alcanzaron, digamos, desde mi punto de vista, alcanzaron a completar su educación secundaria y actualmente están involucrados en alguna carrera terciaria cursando, esos, digamos, yo pienso que se involucran más. Por la situación que se vive hoy, digamos, o sea, digamos, hay mucha incertidumbre. Eso es lo que se puede ver en las calles, digamos. Por supuesto, son todos dicen la nueva generación, el trasvasamiento generacional, ellos ya son el presente, ya no son más el futuro. Ya están, chicos de 16 años, 15, ya están participando de las elecciones. Yo creería que no. ¿Y por qué no les interesa, parece? Creería que no. Sí, y la situación que vivimos no da para otra cosa. Así que creería que sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Y bueno, porque están interesados y porque tienen mucha cultura, leen mucho y están muy comunicados al mundo a través de la nueva forma de comunicación de las redes, de la televisión. Sí, yo creo que sí, pero es como que están influenciados por los partidos políticos. Le dan a cambio un beneficio y entonces los chicos piensan más en el beneficio de ellos que del país y de su futuro.
Sí, por supuesto que sí. Creo que los jóvenes están más que nunca participando en todo lo que sea, ya sea por el tema del aborto, con el tema de la juventud. Ha cambiado mucho de lo que éramos nosotros. Hoy por hoy la juventud está más dinámica, está más despierta, está más atenta a todo lo que está pasando. No. ¿Por qué? Porque están esperanzados en algo que, no sé, se les está facilitando mucho el tema de regalar todo. Todos servidos tienen toda hora. En mi tiempo, cuando era joven, tenía que trabajar. Hoy en día los chicos no quieren trabajar. No quieren trabajar y, claro, si vos le das todo servido, obviamente. Bueno, ¿qué les parecieron las baterías? Bien, yo coincido muchísimo con que los jóvenes están participando activamente en los problemas del país. Se ve mucho en tema de política que por ahí lo que hablamos muchos programas es que justamente el sector político no le da participación a los jóvenes, que como siempre vemos en las elecciones, bueno, no se da la nueva participación, pero por ahí en cuestiones de economía, con el nuevo fenómeno de las redes sociales, votar por un candidato o no, ver el tema de las economías políticas también, con el fenómeno de, por ejemplo, de Javier Milei, que se dio mucho, los jóvenes se interesaron mucho en el tema de economía, empezaron a debatir, así que, por ejemplo, conozco muchos jóvenes que hasta hoy en día tienen revistas, hablan de economía, de política, sociedad, así que para mí están muy interesados en el tema. Y estaría bueno que desde el punto de vista de educación también se fomente mucho más la participación en las escuelas. Yo voy a contar una anécdota muy breve. Yo hice toda mi escuela secundaria durante la dictadura militar. Bien. En Las Breñas. Por lo tanto, fui marcado a fuego por ciertas formas de entender algunas cuestiones que fueron producto de esa época en la cual no teníamos ninguna voz. Lo más parecido a una forma de participación era lo que se llamaban los clubes colegiales, que eran proto-centros de estudiantes, era anterior a lo que puede llegar a ser un centro de estudiantes. Uno celebra, lo celebra con mucha algarabía la participación de los jóvenes. De hecho, cuando uno ve las listas que hubieron en las últimas elecciones en la provincia del Chaco, hay una enorme cantidad de jóvenes, mujeres, muchas de ellas, lo cual celebro doblemente, que han sido candidatos a intendentes o a concejales, o que tienen responsabilidades, o que van a tener responsabilidades seguramente en las próximas administraciones, en los próximos gobiernos. Por lo tanto, pienso que eso hay que incentivarlo mucho más. Y como decía una persona dentro de la batería de testimonio, no sigamos con el mito ese que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el presente. Es que cómo los jóvenes no se van a inmiscuir en lo que está pasando hoy en día si con la situación del país, que estamos en llamas, al fuego vivo está el país. O sea, fíjate que hoy en día estamos en un modelo capitalista, que yo no estoy en contra del modelo capitalista, pero sí estoy en contra del modelo capitalista que es un capitalista que todo va hacia la bicicleta. Sí, mirá que si no nos vamos al caño. No, pero todo va a la bicicleta financiera, ¿entendés o no? Todo va a la bicicleta financiera y yo sí estoy a favor de un capitalismo de desarrollo, eso sí. Pero no el capitalismo que hay hoy en día. No coincido con mi compañera, yo soy una persona capitalista y no me siento para nada identificada con este modelo que tenemos actualmente. Inclusive pienso que la participación de los jóvenes no se dio puntualmente en estos últimos 4 años, sino que desde mucho antes ya se fueron despertando con la participación de los centros de estudiantes, el Parlamento, o el mismo ACNUR en el que participa mi compañera, también se ve mucho. Ellos dos están participando en el Parlamento Juvenil, ¿no? Juvenil, ¿Y? En la Cámara de La Diputados jovencita todavía no la escuché la voz que tiene. Estamos participando del Parlamento Juvenil, es un programa del Poder Legislativo en conjunto con el Ministerio de Educación. Se eligieron 32 diputados juveniles de la provincia, de varias localidades, no se llegaron a todas. Debatimos, armamos proyectos sobre distintos temas de la actualidad que nos importan. Tenemos sesión el siguiente miércoles y jueves en el que vamos a presentar proyectos. También yo creo que no solo son estos dos, este programa no es solo un lugar, también hay muchísimos otros programas como lo es Centro de Estudiantes desde el colegio,
como lo es Parlamento Juvenil del Mercosur, que el pasado 10 y 11 de octubre se realizó la instancia provincial, del que salieron 10 chicos seleccionados que van a viajar a Buenos Aires. Yo creo que son muchísimos programas de los que se está teniendo voz, en el que se nota la poca inversión en educación que hay. Ahora, ¿te ayuda a sugerir correcciones en los adultos? Porque Sí. los adultos no tienen, ¿no es cierto?, la varita mágica. Sí. Pero te sirve para decir, mire, estos tipos están haciendo las cosas mal, Pasa independientemente que de yo la... creo que no hay muchísima difusión de estos programas. Creo que entre los jóvenes por ahí sabemos un poco más desde el lado de un colegio o desde el lado desde que... Estás en la escuela secundaria. Desde que nosotros por ahí, entre compañeros, entre amigos, lo comentamos, por ahí se conoce un poco más. Entre los grandes por ahí no se conoce tanto los programas, pero porque tampoco hay difusión de esos programas. Hay muy poca, eso es cierto. Perdón que interrumpa, pero eso es cierto. Hay muy poca difusión. Nosotros, bueno, como ustedes saben, viste que yo con Carlos Leonelli somos los coordinadores de la red de ONGs. Y la semana pasada se llevó a cabo el simulacro de modelo Congreso de la Nación de senadores con los chicos de OAJNU, ¿sí? De la Organización de Jóvenes para Naciones Unidas. Y vos sabés que participaron más de 70 jóvenes, y es solo de senadores. Más de 70 jóvenes, y nosotros estamos teniendo problemas con el tema de la visualización por ahí del voluntariado. Hay una baja Ahora, muy ¿por qué grande. los adultos no le dan bola? Porque precisamente los adultos quieren opacar todo el poder. Jorge, estamos viendo desde Porque no es un sector que tengo memoria, vemos a las mismas figuras políticas desde que tengo memoria. Sí, ¿sí? a ver, yo creo que sin ninguna duda la incorporación en la vida política, tanto desde la militancia hasta, por supuesto, después en los lugares de decisión de los jóvenes es fundamental. Y de hecho, también así la cuestión de género, ¿no? Y de hecho creo que en la conformación del próximo gabinete provincial va a estar equiparado, o incluso tal vez va a estar superada por la participación de las mujeres dentro del gabinete provincial y la incorporación de muchos jóvenes dentro del gabinete. Por supuesto, sin menospreciar la capacidad y la experiencia que dan las canas, ¿no? O sea, Ahora, Andrés, ¿le cedería el manejo de la economía a una mujer? Yo creo que va a suceder eso. Es que hoy nos estamos ayornando. Claro que sí, por supuesto. supuesto. ¿Quién maneja la economía de la casa? Tu vieja, ¿viste? Tu esposa, claro. Bueno, no, yo me refería a gabinete provincial, ¿no? Claro, Pero sí, creo que va a suceder eso. Fíjate quién ha ganado las Pido la palabra. elecciones provinciales. Una mujer es vicegobernadora. Por primera vez en la historia del Chaco. Sí, en la historia. Fíjense, Sí, Analía, que ya viene hace tiempo. A mí me gusta observar mucho, mirar mucho, leer mucho. Y en el último tiempo estuve observando un poco a través de los distintos medios. Algunos hay que ponerse un anteojo muy especial para poder mirarlo correctamente, o hay que decodificar la información que te ponen en la pantalla, o que vos ves en las redes sociales, Estos o que lees y periodistas demás. son terribles. Pero fíjense, a partir del estallido que está sucediendo en Chile, ¿ustedes vieron las movilizaciones? Principalmente, ¿quiénes son los que están en las movilizaciones? Jóvenes. Son jóvenes. Sí, sí, sí. ¿Vieron las protestas que hay por el tema de las situaciones vinculadas fundamentalmente con los temas ambientales, por el tema del cambio climático, por los efectos... Los jóvenes. ¿Y quién está postulado al premio Nobel? ¿Es una chica de 16 años, la sueca? Hay una marea que es incontenible. Los jóvenes están hoy presentes en este mundo. Por lo tanto, independientemente de las distintas situaciones, de si se dice más, se dice menos, se dice si hay... y miren, hay una construcción colectiva que indefectiblemente hoy involucra ese trasvasamiento generacional y generó un protagonismo muy activo de ciertos sectores. Veamos la verdad que celebro que hoy los jóvenes estén interviniendo y estén ocupando distintos terrenos. Decidiendo. Claro. Fundamentalmente. Pero por un lado, o sea, ya ver las mismas caras de siempre, si vamos a apuntar directamente a un determinado sector, ya creo que por ahí cansa, pero más allá de lo que decía Andrés, también vale mucho la experiencia.
Pero por otra parte, vayamos a la realidad que lamentablemente hay jóvenes que continúan todavía en la edad del pavo y hay jóvenes que sí realmente están comprometidos con los temas que realmente nos importan a todos y que también desde ese grupo de jóvenes que están comprometidos salen muy buenas ideas para fomentar el desarrollo. Sí, hay cada bononcho de 25 años Nosotros que estamos decís, peleando, sí, nosotros estamos peleando para que, haciendo recorridas por los colegios y todo de la red de ONGs, para que se sumen más chicos de voluntarios desde la secundaria, porque hay como una baja muy grande en ese tema, así que bueno, poniendo nuestro granito de arena para lo que es... Ahora, ¿le conviene a la clase política que los jóvenes se desarrollen así? No. A ver, sin ninguna duda que sí. Sin ninguna duda que sí. Por supuesto Claro. que sí. Por supuesto que le conviene. Le conviene a aquellos políticos que tienen realmente un compromiso con la función y que no están buscando en su beneficio personal. A los que Siempre están y cuando comprometidos se en hagan a un transformar. lado y Por eso digo, a los que están comprometidos en transformar la realidad Claro. de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, sin ninguna duda que sí que les conviene. A aquellos otros que se quieren atornillar a una silla o Exacto. únicamente buscar sus beneficios personales, seguro que no. Y de todos modos, quiero dejar claro una posición. Creo que ningún extremo es bueno. Ni absolutamente todos jóvenes, ni absolutamente toda gente con experiencia y dejar de lado a los jóvenes. Creo que tenemos que trabajar, como en tantas cosas, como planteabas cuando hablabas del capitalismo y demás, Sí. Que ni el capitalismo salvaje por el cual estamos viviendo hace más de 3 años y medio, ni tampoco el conservador más cerrado y más estricto, ¿no es cierto? Creo que como en todos los casos debemos transitar por el medio, no yéndonos de un lado al otro, porque es ahí donde empezamos a equivocarnos, donde empiezan a haber consecuencias que no son las esperadas. Sí, igualmente creo que el mayor problema que tiene el argentino es que el argentino no transita por el medio, transita por los extremos y eso lo vemos incluso hasta manejando por la calle. Uno de los mayores problemas que veo es que precisamente, como vos decías, Andrés, la gente que se atornilla a la silla tiene más de 20 años en la política, ya sea o ejerciendo cargos electos o ejerciendo la política. Y así como uno debería de jubilarse cuando ya tiene 30 años de trabajo registrado, también si ya lleva más de 20 años ejerciendo la política, que deje de querer insistir estando atornillado a una silla y de última, utilice su experiencia para adecuar y acompañar a los jóvenes y asesorar, haciéndose justamente de imagen a un lado, porque si no, por ejemplo, tenemos gente como mis compañeros acá que están en la Cámara de Diputados jóvenes, precisamente presentando ideas, debatiendo, teniendo ideas, y tenemos gente que está en la Cámara de Diputados hace más de 20 años ejerciendo la política, que dicen, no, mira, la verdad a ustedes los jóvenes les falta experiencia, y que se sienten ellos y ellos de última les asesoren. Por supuesto, por eso es fundamental la participación. Así es. Y por eso, y seguramente, una de las iniciativas legislativas que vamos a tener en la próxima gestión de gobierno es una modificación de la Constitución provincial que, entre otras cosas, va a atacar ese tipo de cuestiones. No solo en lo que tiene que ver con la imposibilidad de reelección de más de 2 mandatos al gobernador y vice, sino también al resto de los cargos, a los municipales, a los legislativos, a las instituciones, Bueno, a ese tanto a las precisamente es instituciones... uno de los cambios estructurales constitucionales que deberíamos de tener hace décadas. Bueno, entonces es fundamental que cuando se dé este debate, también la comunidad, la sociedad participe, porque si no queremos seguir viendo esto, tenemos que involucrarnos y participar. Claro, Y lo que proponen ellos, los chicos, es una triste realidad porque todo el mundo está podrido de eso. Por supuesto. Pero nada se ha hecho. No, me quería introducir otro tema, si se ¿Querían si hablar se de puede. política? Bueno, acá está, mirá. Con todo gusto, con mucho placer y con mucho compromiso, hemos en este último tiempo, en la localidad en la cual vivo desde el año 1984, hemos impulsado, ¿Dónde y hoy vivís? tenemos en Barranqueras, y hemos impulsado y hoy tenemos como intendenta electa a Sí. una joven de menos de 30 años. Sí. Sí. Pero con mucho orgullo lo digo, que hemos trabajado intensamente en el debate. Una localidad que hace 20 años que no eventos, hacen nada, ¿no? en el debate, en convencer a la gente, en todo el mundo de que esa era nuestra mejor opción. Y la ciudadanía nos dio un voto de confianza. Y ha sido una joven. Y por detrás, hablando mal y pronto, tenía un montón de gente que era mucho mayor que ella apoyándola. Es decir, se puede. Es posible pensar de esa manera, es posible... Cuidado que te van a identificar con un signo político. No, porque no le agregué... Cuidado con el speech que estamos... No, porque no le agregué la palabra que completa esa frase, así que las demás cuestiones le imaginaron solo ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? De que es posible llevar adelante una serie de acciones y producir esos trasvasamientos generacionales
sin esas tensiones que no nos llevan a ninguna parte. Por ejemplo, el ejemplo que le daba acá Cristian de la candidata a diputada bonaerense que tiene 18 años, que tiene un gran acompañamiento también de su partido político, digamos, pero ella no es que quedó sola ahí con la preparación que tuvo, sino que siempre tuvo un su origen es de un movimiento social, muchas veces defenestrados los movimientos sociales. Con ciertos apelativos, porque no se conoce la historia muchas veces de dónde proviene esa caracterización. Que yo no digo que sea todo homogéneo, que sean todos puros y castos, simplemente digo que a veces hay que tener más elementos para poder juzgar a las personas. Y no las caracterizaciones generales a veces no van. Hay que ser un poco más riguroso en los análisis de las cuestiones para poder hacer apreciaciones que tengan que ver con lo que sucede realmente. Ahora, muchachos, la realidad política dice nadie cede espacios, Nadie les va a venir a ustedes a ofrecer el sillón, Pero Eso es así, la tornilla, pero nadie les va a decir, vengan chicos, siéntense, Y hay que formarse. Y hay que formarse. Y hay que formarse. Y hay que trabajar, y hay que persistir, y hay que estar, y hay que comprometerse. ¿Cómo se hace por ahí, Andrés? Que sí es cierto, hay que formarse porque hoy en día el conocimiento es lo que más vale y es también lo que te ayuda a ganar terreno. En el caso de aquellos chicos que la quieren todo tan fácil, a la vez que quieren ser parte, pero a la vez que llegan hasta ahí. ¿Cómo se hace para convencerlos? No, primero hay que eliminar la cuestión de que va a ser fácil. No va a ser fácil, nada es fácil. Y realmente los que van a llegar y los que van a tener esa posibilidad son aquellos que no creen que va a ser fácil, son aquellos los que están comprometidos, son aquellos que trabajan, son aquellos que no esperan ese resultado inmediato o pensarse que lo van a venir a buscar. No, señor, hay que traccionar. Hay que traccionar. Es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por eso, yo le diría... Ay, perdón. Yo creo que aquellos que se ganan el lugar, ¿no? Sí, por eso, o sea, y de la mano de esto, ¿no es cierto? De la mano de participar, de la mano de esforzarse. Que no es algo, digamos, fácil, pero tampoco es algo imposible, sino que es algo que requiere esfuerzo, que requiere valentía y que sobre todo después va a tener una gran recompensa, digamos, después de la carrera esta que se está haciendo, que no es, digamos, una carrera que no tiene fin, sino que uno puede ver el desarrollo a su tiempo. Tampoco pensar, no es fácil, no va a ser fácil. Yo por ahí soy un poco positivista y digo, bueno, Enrique Orbera disentiría de lo que está diciendo, pero yo por lo menos pienso que uno tiene que tener positividad y decir, bueno, lo puedo hacer, tal vez no es tan fácil, pero lo hago y llego, digamos, de alguna manera. Y tampoco hay que desestimar las opiniones, las sugerencias y la experiencia de los de todos modos, una cosa ¿no? no invalida la otra, ¿eh? Que no sea fácil no quiere decir que uno no se tenga que esforzar. Las dos cosas son ciertas. Pero también el empuje está en que uno tenga una meta y que ese objetivo sea como sea llegarlo. Siempre como los caminos que corresponden. Nunca va a ser fácil, tampoco va a ser imposible. Lo que dicen mis compañeros es cierto. Imposible. Pero permanentemente ir aprovechando todos los distintos factores que ayuden a construir a llegar a ese objetivo. Sí, sobre todo la unión, digamos. Que uno solo no va a poder con toda la carga, sino que también necesita ayuda. Yo veo a los jóvenes que por lo menos están en política, veo por ahí que tienen amor a eso. Sienten amor, sienten pasión. ¿A la política o al bolsillo? No, a la política. Los jóvenes no, los jóvenes, yo los veo hay muchos jóvenes que yo veo muy comprometidos que hoy en día están en política. Los jóvenes sí, claro, porque todavía tienen esa mentalidad limpia, no corrupta, ¿no es cierto? Y ambiciones, es lo que los destaca a los jóvenes. ¿no? Porque si me permiten, quiero utilizar un ejemplo de la historia. San Martín era asmático, tenía úlceras sangrantes, tenía dolores reumáticos, tenía un montón de problemas de salud propios de la época y que tenían un escaso tratamiento. Eso era su salud física. Tenía en contra el gobierno de Buenos Aires, que no quería que haga eso, que le restó todo tipo de financiamiento. Bueno, el desarrollo lo hizo Mendoza. Claro. Aún así, formó un ejército con la ayuda de las personas que estaban comprometidos con el ideal sanmartiniano. Aún así, formó ese ejército, lo formó, lo capacitó, cruzó los Andes. La primera batalla la perdió. Su ejército quedó menguado en cerca de un 25% después de perder la primera batalla, la cancha rayada. Y su ejército produjo la eliminación del yugo español de aquella época de 3 países. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que uno tiene que vencer las adversidades. Si no, no hay sociedad posible. Si no, no existe posibilidad de llevar a... Y ese ejemplo de la historia es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Uno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que hay que generar condiciones de igualdad para que la carrera sea pareja para todos, porque no todos parten desde el mismo lugar. No se puede hacer una carrera en la cual algunos tienen 500 obstáculos porque los papás no tienen trabajo, porque no acceden a la vivienda, no tienen esto, no tienen el otro, no tienen tal cosa, y otros tienen todo y se convierten en una élite. Las dificultades ayudan, ¿eh? Yo creo que las dificultades Sí, acicatean el templan el espíritu, Yo pero también... personalmente tuve muchas dificultades, no tuve una vida fácil y me templan el facilitó. espíritu, pero también agudizan las desigualdades. Y muchas veces por allí las dificultades también te ayudan a valorar mucho más lo que uno consigue y por allí también tratar de capitalizarlo aún más, cuando por ahí hay muchas más dificultades, que es lo que te ayuda a fortalecerte a medida que van pasando los años. Totalmente. Claro, porque en estas sociedades uno termina preparando a los hijos para el éxito. Y no lo tenés que preparar justamente para el éxito, lo tenés que preparar para los fracasos, que es lo que los fortalece y los prepara para después conseguir el éxito. Hay una frase, viene a colación de un libro. Yo en eso soy muy estricto. Yo traté de preparar a mis hijos para que sean primero buenas personas. Y es profesor, ¿viste? Sí. Primero buenas personas. Sobre la base de determinados valores se puede construir una sociedad. Sí. Primero buenas personas. Y si tus padres no te lo enseñan, hay un libro que no sé textualmente la frase de Cheryl Strayed, que dice que si tus padres no te enseñan a subirte al caballo y salir a la guerra, lo tenés que hacer vos mismo, porque hay gente que no tiene la posibilidad que los padres les enseñen. Que haya esa transferencia, sobre todo en este momento, ¿no? Son los valores, bueno, hemos hablado con ellos. Sí, entrando en sintonía con Soto, o sea, hay un refrán que dice que el mundo está lleno de buenas personas, si no puedes encontrar una, sé una. Y justamente creo que es uno de los mayores problemas que tenemos en la sociedad. Estamos todos muy en la desigualdad, viendo la desigualdad y demás, queriendo que haya igualdad y no hacemos lo que se debe hacer para que empiece a ocurrir. Y muchas veces los jóvenes también están limitados o se autolimitan pensándonos en ellos mismos primero antes de hacer las cosas. Yo no creo que ningún padre pretende que su hijo no sea una buena persona. El problema es otro. El problema es la realidad que vivimos. Claro, el problema es la realidad económica que tenemos, que justamente nos impulsa a tener que luchar contra el de al lado para sabotearlo si es necesario para poder llegar a ser mejor. Hay gente que ha venido a este programa con esa educación diciendo, a mí me enseñaron que tenía que pasar por encima del otro para poder lograr mis objetivos. Y mucha gente se ha educado con ese también. Por eso digo, iba a decir justo eso. Yo creo que hay primero una realidad económica, una realidad de valores. Sí. Que por ahí es donde a lo mejor no estamos tan sólidos y donde tendríamos que trabajar en la juventud para que esto realmente cambie, ¿no es cierto? Primero tener valores bien sólidos, bien concretos y después la realidad económica. Por eso, yo quería comentar una frase que la había leído, ahora si bien no recuerdo el autor, que decía, a tus hijos no les soluciones los problemas, sino enseñarle a enfrentarlos y cuando estén ahí para llorar, consolarle, esforzarle y también sostenerle, porque él va a tener que luchar. ¿Para qué? Para tener una fortaleza propia, para después, cuando no esté el padre, él pueda ser el padre de otro también. Y así sostenerse, digamos. Ahora, esta sociedad está, estos últimos tiempos, tan bastardeada, que ¿cómo haces para un padre lleno de problemas e inconvenientes tenga tiempo para valorar y transferir esto? Sí. Es complicado. Sí, es complicado, pero... Ojo, también... no quiere decir que no se deba hacer. No, pero también hay una... Yo tenía mi bisabuelo de mi familia materna, atravesaban una crisis por la sequía que había acá en el Chaco y ellos no tenían, ni siquiera tenían que pedir prestado bolsas de harina, jarrones de agua porque no había agua. Se sacaban de pozos y por ahí le pedían a los vecinos prestado, fiado, pero igual a sus hijos lo educó con valores. Y a pesar de las dificultades, los hijos pudieron desarrollarse después cuando la producción fue desarrollándose. Sin duda. No, sin duda, los tiempos han cambiado. Ese tipo de cosas antes, yo diría que eran más fáciles de transferir porque no estábamos viviendo las crisis que hoy estamos viviendo. Sé que para algunos televidentes le puede resultar anticuado, pero muchas veces es lo que más... está fortalecido. Es que no hay que renunciar a la comunicación directa. Está bien, todo perfecto, uno utiliza todas las redes sociales, pero el hola, buen día, ¿cómo estás? Lo humano. De manera directa
sigue sirviendo, y mucho. Sin duda. Bueno, el programa se nos terminó. Espero les haya sido interesante. Es la primera vez que hacemos un intercambio así de estos temas con invitados y con los chicos que vienen todos los sábados, porque son temas que normalmente no se tratan en casa, y mucho menos en estos últimos tiempos donde uno está atosigado y bombardeado por información que no es la que quisiéramos tener en estos últimos tiempos. De todas maneras, es importante poder cambiar opiniones, tener ideas diferentes, discutir de temas que tienen que ver con la posibilidad de que los chicos desarrollen el presente. Esa señora que dijo los chicos no son el futuro, son el presente, dijo la verdad. Hoy un chico de 16 años vota, no es más un nene. Ya es una persona con responsabilidades y como tal hay que tratarla y como tal aquellos que estamos un poco de vuelta ya, darles el espacio, pero no soltarles las manos. Yo pongo como ejemplo, ¿no es cierto?, que usted a una criatura de 6 meses, 8 meses, 1 año, cuando empieza a caminar, si es su hijo no le suelta las manos. Tampoco se las suelte cuando son adolescentes y adultos, porque siempre van a necesitar una mano. Chao, nos vemos el próximo sábado con más desafíos. El diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Resistencia más conectada. En nuestra gestión construimos pavimento urbano en más de 80 barrios de la ciudad. En 4 años hicimos más obras que en 32 años anteriores, beneficiando a más de 10.000 familias. Somos un equipo trabajando junto a vos. Municipio de Resistencia. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte.